Y abren su Biblia, estamos en 2 de Corintios haciendo un estudio a través del libro de 2 de Corintios. Si no tiene Biblia, sería un privilegio para mí regalarles uno ahí afuera, en la entrada. 2 de Corintios, y hoy día vamos a estar en el capítulo 8. Si no han estado con nosotros, pueden ir a jefenorte.org o whatisgrace.org, marquen sobre Watch y pueden bajar los sermones anteriores, verlos, también pueden bajar las notas. Pero hoy día vamos a estar en el capítulo 8 y hoy día Pablo va a estar siguiendo su discurso en su carta a la iglesia del primer siglo en Corinto. Y yo no voy a leer el capítulo entero esta mañana por razones de tiempo, pero déjame darles un poquito del contexto de lo que está hablando Pablo aquí. Los cristianos judíos en Jerusalén están sufriendo debido al hambre y las dificultades de un hambruno que hay. Si va a Hechos capítulo 11, van a ver que Dios profetizó que iba a haber un hambruno sobre todo lo que es hoy día Israel, ¿no? Y tal como dijo Dios, un par de años después viene un hambruno. Entonces todos los ciudadanos dentro de Judea, especialmente en Jerusalén, están sufriendo. Y Pablo escribe a la iglesia en Corinto hablando del hambruno que ahora está pasando, esta profecía cumplido, y los cristianos en Jerusalén que están sufriendo mucho. Y Pablo ve una oportunidad para la iglesia que plantó para apoyar a estos hermanos que están sufriendo. Entonces Pablo en este capítulo va a pedir a los corintios que ayuden a la iglesia en Jerusalén que está sufriendo, ¿no? No solo con sus oraciones, pero también con donaciones. Y todos nosotros podemos asociarnos y sentir lo que están haciendo ellos, ¿no? Muchos de ustedes vienen de países donde aún tienen familias que están sufriendo mucho, ¿no? Venezolanos, cubanos, y están orando, mandando dinero para sus familias también. El mismo tipo de cosas aquí. Y Pablo menciona en este capítulo que hay muchas iglesias que han contribuido para el sufrimiento de la iglesia en Jerusalén, pero que la iglesia en Corinto, debido a su conflicto que habían tenido con Pablo cuando mandó su segunda carta, este es el tercero, que ellos no habían dado nada para la iglesia en Jerusalén. Entonces Pablo está llamándole la atención a esto. Y en este capítulo, no solo Pablo habla de contribuir financieramente a la iglesia que está sufriendo, pero también él usa esto como metáfora para hablar del estado espiritual de la iglesia. ¿Okay? Entonces, si leemos algunos de los versículos, empezando en el versículo 1 del capítulo 8. Hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia de Dios que ha derramado sobre las iglesias en Macedonia, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han pasado ellos. Yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. E hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por eso les rogamos a Tito completar la obra de gracia que ya había comenzado entre ustedes. Por lo tanto, ya que ustedes sobrepasen en todo, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero y en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor. No es que les esté dando órdenes, sino que quiero ponderar la sinceridad del amor de ustedes en comparación con la dedicación de otros. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por amor a ustedes, siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza ustedes fueron
enriquecidos. ¿Qué está hablando Pablo aquí? No solo está hablando del sufrimiento en la iglesia de Jerusalén, no solo está hablando de la iglesia en Macedonia que han contribuido para el sufrimiento en Jerusalén, más allá aún de, no solo de lo que se esperaba, pero más allá de eso. Pero también les llama la atención a ellos, especialmente el versículo 9, de que por la gracia que ellos conocen del Señor Jesucristo, deberían ellos mismos de contribuir. El teólogo Tim Mackey dice que para Pablo no se trata solo de dinero. Esto es otro señal de que los corintios no han sido transformados por el evangelio acerca de Jesús, que en el fondo es una historia de generosidad. En otras palabras, ser cristiano es dejar que esta historia penetre profundamente en tu mente y en tu corazón, permitiendo que te transforme en alguien más generoso, más dispuesto a compartir tu vida y tus recursos para ayudar a los demás. En otras palabras, Pablo aquí está usando lenguaje financiero para describir el radical generosidad de Jesucristo con nosotros, ahora que el Evangelio nos transforma a nosotros generosamente. O en otras palabras, usando las palabras de Cristo en Mateo capítulo 6, 21, como dice Cristo, donde está tu corazón o donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón también, ¿no? Entonces, Pablo lo que está diciendo literalmente a los corintios es esto. Como menciona en capítulo 5, versículo 21 de 2 Corintios. Por nosotros Dios hizo a Cristo ser pecado. El que no conoció pecado se hizo pecado para que en él nosotros fuéramos la justicia de Dios. Esto es muy interesante porque nosotros ya hemos establecido, y Pablo ya ha establecido en capítulos anteriores, que nosotros somos salvos por gracia, somos santificados por gracia, no por nuestra obra. Ya hemos establecido eso. Pero Pablo dice que según nuestra obra no nos salva ni nos santifica, pero sí nuestra obra refleja lo que está pasando en el interior. En otras palabras, si yo he dado mi vida, rendido mi vida al señorío de Cristo, y ya hemos establecido que ser salvo es más que creer que Jesucristo murió por mi pecado, es declarar con mi boca que Él es Señor, es lo que dice Pablo, rendir mi vida a su señoría. Si yo he rendido mi vida a su señoría, Él ha puesto su Espíritu Santo dentro de mí y su Espíritu Santo me está transformando. No mi obra, el Espíritu Santo, la gracia, el poder del Espíritu Santo me está transformando desde el interior para afuera. Y si eso está pasando, Pablo dice que mi forma de actuar va a cambiar. No porque yo quiero tratar de ser más santo, es el Espíritu Santo que me hace más santo. Pero mientras el Espíritu Santo me va convirtiendo en semejanza a Cristo, voy a empezar a actuar más como Cristo. Porque Dios va a empezar a cambiar mis quereres, mis deseos, mi forma de actuar, y voy a empezar a reflejar exteriormente la obra del Espíritu Santo que está pasando en mí interiormente, ¿no? Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, mira, ustedes declaran que Jesucristo es Señor, pero sus acciones no lo están demostrando. Lo que su acción está demostrando es que aún son infantes, así se dice. Aún son bebés espirituales. Se han rendido al señorío de Cristo, pero no están creciendo mucho. En otra parte del Nuevo Testamento Pablo va a decir, nosotros tenemos que dejar de alimentarnos de la leche espiritual y es hora de empezar a comer bistec, ¿no? A ninguno de nosotros queremos ver a un niño de 5 años tomando del pecho de su madre. Cuando vemos eso, ¿por qué? Porque un niño de 5 años ya tiene que estar comiendo comida, ¿no? Si no, no va a crecer, no va a desarrollarse. Es lo mismo espiritual. Y Pablo dice, iglesia en Corinto, ustedes se han rendido al señorío de Cristo, pero están resistiendo la obra del Espíritu Santo en su vida. Y eso se demuestra en el hecho de que ustedes no tienen
una actitud de generosidad y misericordia para los otros cristianos en Jerusalén que están sufriendo. Si Dios es realmente Señor de su vida, no solo darían porque es lo que se debe de hacer, no. Su querer debería de estar cambiando. Si el Espíritu Santo está obrando en tu vida, tu corazón debería de estar rompiendo por las mismas cosas que rompen el corazón de Dios. Y Dios les ha dado a ustedes, iglesia en Corinto, mucho bendición financiera, y ustedes no han dado nada a la iglesia en Jerusalén que está sufriendo. Eso indica que están resistiendo la obra del Espíritu Santo en ustedes. Que la gracia de Dios no está transformándoles. Y aquí en el versículo 9 que leímos, Pablo va más allá. Él dice, mira, el corazón de Dios es un corazón que se rompe para el necesitado. Dios es un Dios para el huérfano, para la viuda. Dios es un Dios que realmente siente cuando sus hijos están sufriendo. Y ustedes no están demostrando eso, y eso me hace saber, Pablo dice, que hay algo en su corazón que el Espíritu Santo no ha transformado todavía. Tal como Dios se hizo la creación y vino a este mundo y tomó nuestro lugar en la cruz, no solo tomando nuestro pecado, sino convirtiéndose en nuestro pecado y ofreciéndonos a nosotros algo que no merecíamos, el derecho de ser hijo o hija de Dios, de ser considerado santo. Hizo ese intercambio con nosotros. Eso debería de motivarnos a nosotros a hacer lo mismo con otros. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, entendiendo eso, yo veo tres cosas en este capítulo que un evangelio transformador se convierte en nosotros, ¿no? Y es un buen, ¿cómo se dice? Termostato, así se dice, para ver la sanidad de nuestra vida espiritual, ¿no? Número 1, ya leímos los primeros 9 versículos, sigamos, versículo 10. Y ahora por el bien de ustedes les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado ustedes no solo fueron los primeros en hacer algo, sino que deseaban hacerlo. Así que ahora, dentro de sus posibilidades, lleven a cabo lo que ya estaban dispuestos a hacer. Porque si hay una buena disposición, lo que se da es bien recibido según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. No digo esto para que otros tengan demasiado mientras ustedes sufren de escasez, sino para que en este tiempo la abundancia de ustedes supla con igualdad la escasez de ellos, y para que la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. De este modo habrá igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Aquí Pablo menciona que nosotros debemos de rogar fervientemente para participar en su obra. Rogar fervientemente para participar en su obra. ¿Cuándo fue la última vez que tu oración era algo como esto? Señor, úsame para lo que quieras. ¿No? Muchas veces nuestras oraciones son completamente lo opuesto. Señor, esto es lo que yo quiero y yo quiero que tú proveas lo que yo quiero, lo que yo necesito. Señor, esto es lo que yo deseo hacer, bendígalo, Señor. Y Pablo nos enseña a nosotros que nosotros deberíamos orar diferentemente, deberíamos de ser el tipo de persona que ruega fervientemente, ser participantes en lo que Él quiere hacer y en lo que Él está haciendo. Entonces, en vez de orar, Señor, dame ese Mercedes o ese BMW, o Señor, dame esa casa en el otro lado. No, en vez de orar, Señor, sea parte de lo que yo estoy haciendo,
seamos el tipo de persona que ruega ser parte de lo que Dios está haciendo. Señor, utilízame como quieras. Señor, bendígame para poder bendecir a otro. Señor, demuéstrame sus deseos para que yo sea parte de lo que usted está haciendo. Debemos de cambiar cómo oramos y nuestra perspectiva, ¿no? Como ya mencioné al fin del segundo servicio, vamos a estar orando para uno de nuestros grupos no alcanzados. Nosotros como iglesia hemos decidido en nuestra vida de iglesia adoptar a 10 grupos no alcanzados. Esos son poblaciones de gente que no tienen dentro de su propio gente más de 5% de su población conociendo a Cristo. En otras palabras, no hay suficientes cristianos viviendo dentro de su cultura que puedan evangelizar a sí mismos, a su propio pueblo. Entonces, a menos que vengan gente de afuera a traer el evangelio, a traducir la Biblia en su lenguaje, ellos nunca escucharán del evangelio de Dios. A menos que Dios les llame por sueños y por visiones. Entonces nosotros como iglesia, cada vez que usted entrega dinero en su diezmo, en su ofrenda, 20% nosotros lo dedicamos para ir fuera de nosotros. Queremos ser como la iglesia que está hablando Pablo aquí. Grace Fellowship nunca quiere fijarse solamente interiormente. Queremos fijarnos fuera de nosotros mismos. Entonces 20% de cada dólar que usted da aquí va fuera de nosotros. Y mucho de ese dinero va al otro lado del mundo a grupos no alcanzados que hemos adoptado. Y eso significa que vamos a orar, vamos a dar y vamos a ir hasta que por lo menos 5% de esa población conozca a Cristo. Es un buen ejercicio para nosotros, porque eso impacta directamente mi vida espiritual. Quita mi vista de mí mismo y me hace mirar fuera de mí mismo en lo que Dios está haciendo. Y eso es bueno para nosotros. Mira, el ejemplo que Pablo da aquí, en estos versículos que leímos, era la iglesia de Macedonia. Y él dice que esta iglesia Macedonia, que para que sepan, Macedonia es la parte norte de lo que es hoy día el país de Grecia, ¿no? Filipos, Tesalónica, Berea. Pablo dice que la iglesia del norte de Grecia han dado más allá de sus posibilidades. En otras palabras, ellos han dado por fe. Han dado lo que ni siquiera deberían de tener. Hace como 8 meses, nosotros hicimos una campaña que llamamos Making Room for Grace, haciendo espacio para gracia. Y nosotros pedimos a ustedes, a la Grace Fellowship, que cometiéramos $15 millones, no para edificios, sino para poder alcanzar a más gente que no conoce a Cristo aquí en Katy, Texas, y que nos ayudaría a alcanzar a grupos al otro lado del mundo. Y pedimos a ustedes que oraran y que pidieran a Dios por fe qué era lo que Él quería que ustedes dedicaran para esa campaña de $15 millones, ¿no? Y después de un tiempo de oración y de alzamiento de visión, ustedes, por fe, muchos de ustedes cometieron que en los próximos 3 años yo voy a dar, y ustedes pusieron por fe la cantidad que ustedes pensaban que Dios les estaba llamando a dar. Y ustedes prometieron dar todo lo que se necesitaba para estos edificios, para el norte y para el campus de Cinco Ranch. Y me da alegría anunciar también que hoy día, ya unos 8 meses en ese 3 meses establecidos, ya hemos pagado más de una tercera parte de esos $15 millones. Seguimos siendo una iglesia sin deuda. Hemos comprado el edificio para el norte con efectivo. No hay nada de deuda. No sé si ustedes vieron las fotos en Facebook o en Insta,
pero ya están empezando la construcción en ese edificio y estamos pagando cash, no crédito. Ya ha empezado construcción en el 5 Ranch y estamos pagando con efectivo, no con crédito. Eso demuestra, eso no se trata de nuestro reino, no se trata de edificios para Grace Fellowship, se trata de los almas que van a conocer a Cristo en esos edificios, que van a ser discipulados, que van a salir de nuestros edificios a llevar el Evangelio a todos lados del mundo, ¿no? Y gracias a Dios ustedes han hecho eso. La iglesia en Macedonia hizo algo similar. Se cometieron a dar más allá de lo que tenían físicamente en ese momento. Y en el versículo 4 Pablo dice que ellos estaban rogando para dar incluso cuando ellos mismos estaban en aflicción, ¿no? Y Pablo dice que ellos tenían sus prioridades correctas, ¿no? Y ahí lo compara la iglesia del norte de Grecia con la iglesia de Corinto, y literalmente lo que dice en el Nuevo Testamento en el griego es Acaya, que es el parte sur de Grecia. Entonces no solo la iglesia en Corinto, sino toda la parte sur del país de lo que hoy día se llama Grecia. Y Pablo menciona que ellos una vez fueron celosos para las cosas de Dios, para Dios, pero perdieron su celo en medio del conflicto que tenían con Pablo. En otras palabras, ellos hicieron lo que muchos de nosotros hacemos. El pastor predicó algo que no les o hizo algo que no les gustó a ellos, entonces, yo no voy a dar. Yo le voy a demostrar a Pablo cómo él no puede hacer todo lo que él quiere, y lo voy a demostrar con mi billetera. Entonces no habían dado. Y Pablo les dice, mira, tal como dice el teólogo Paul Barnett, lo puse en sus notas, la colección debe ser una respuesta a la gracia de Dios en sus vidas, no algo coaccionado por el medio al juicio. En otras palabras, nosotros pasamos el plato y damos nuestro diezmo y nuestras ofrendas, no por religión, no por legalismo, no para ser un mejor cristiano, lo damos porque hemos recibido la gracia de Cristo hoy día. Ese respiro que acaba de tomar es la gracia de Dios para mí. Porque la Biblia dice que como pecador yo no me merezco ese respiro. Romanos 3:23 dice que como pecador yo lo que merezco es la muerte. Entonces ese respiro que acabas de tomar es la gracia de Dios en tu vida. Y como respuesta continua a la gracia de Dios, deberíamos de ser generosos con todas las cosas de Dios, porque todo lo que tenemos es la gracia de Dios. Muchos me han preguntado, como soy pastor de un campus que tiene un servicio hispano, me han preguntado, ¿cómo están las cosas ahora que Trump está en una oficina y las cosas están echando a inmigrantes y ese tipo de cosas? ¿Cómo están las cosas allá al norte? Y yo le digo, pues, la verdad es que si miramos al mundo, podría traer mucho miedo. Pero la otra realidad es que todos nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Y Dios está en control de lo que está pasando en tu vida. Dios está en control. No el presidente, no el gobierno, Dios. Todos nosotros estamos aquí tomando el respiro por la gracia de Dios. No porque el gobierno nos deja. Estamos aquí por la gracia de Dios. Dios está en control, ¿no? David Guzik dice que el diablo te permitirá resolver todo lo que quieras. Cuanto más, mejor, siempre y cuando nunca lo lleves a cabo, ¿no? En otras palabras,
el diablo está completamente dispuesto a dejarte a ti decidir aceptar a Cristo, decidir ser un buen cristiano, hacer todo lo que quieras, siempre y cuando nunca lo hagas, ¿no? Tú quieres volver hoy día para escuchar de nuestro grupo no alcanzado y tienes todas las buenas intenciones y al fin del servicio vas a salir de aquí a, qué sé yo, comer, ir al trabajo, qué sé yo. Y cuando es tiempo de volver, no importa qué tan buenos eran tus intenciones para volver y orar para nuestro grupo no alcanzado, el diablo te va a dejar ahora querer volver, pero en una hora que viene, el diablo es entonces cuando él va a tratar de cambiar tu situación para que no vuelvas a orar, ¿no? Tú quieres dar para extender el evangelio al otro lado del mundo. El diablo está muy contento en dejarte tener todas las buenas intenciones, pero apenas empiezas a actuar sobre esas intenciones, ahí es donde el diablo te va a atacar, ¿no? La iglesia en Corinto y en el sur de Grecia tenía todas las buenas intenciones, celos para la obra de Dios. Pero cuando llegó la hora, ellos dejaron que su ira con Pablo no les permitiera dar como habían prometido dar. Filipenses 4 dice, no es que busque el don, sino que busco el fruto que aumente para vuestro crédito. He recibido el pago completo y más. Estoy bien establecido. Y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Pregúntate esta mañana, ¿dónde te está invitando Dios a pasar de espectador de lo que Él está haciendo a participante en su obra? Muchos de ustedes, hace un par de domingos, cuando tuvimos un domingo que lo llamamos Diga Sí, ¿no? Muchos de ustedes se inscribieron para ser parte de la obra de Dios. Me dio mucho orgullo, porque en el campus de Cinco Ranch, que llegan unos 2,000 personas cada semana, ellos tuvieron 156 personas que se inscribieron para servir. Nosotros, que tenemos unos 250 que vienen cada semana, tuvimos, no me acuerdo los números exactos, pero creo que eran por ahí como, creo que están como por 70, ¿no? El porcentaje de aquí, de la gente que se dedicaron a servir, es mucho más grande. Me dio orgullo en el corazón, ¿no? Los pastores de allá estamos hablando y leyendo los resultados y dicen, ¿qué pasó en el norte? ¿Cómo se inscribió la gente para servir? Qué orgullo, ¿no? Claro que sí. Pregúntate, ¿cómo puedes entrar con entusiasmo en lo que Dios está haciendo? No por obligación o religión, sino por gozo y con urgencia. Nada mata más nuestra pasión para participar en las cosas de Dios que alguien que es irritado y empieza a hablar, ¿no? Pablo menciona que ellos tenían celos para ser participantes en construir la iglesia de Jerusalén. Pablo les manda una carta que les llama la atención a un par de cosas que estaban haciendo que no eran correctos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Es más, Pablo les manda una carta y después en esta carta que leímos hace un par de semanas, resulta que era un hermano que estaba pecando en la iglesia. Un hermano. Era solo un hermano que estaba pecando, pero la iglesia entera no ha dado lo que habían dicho que iban a dar para la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo puede ser que el pecado de un hermano hace que una iglesia entera sea desobediente o no cumple con su compromiso para la cosa de Dios y hayan perdido, como dice Pablo, su celo para la obra de Dios? ¿Cómo pasa eso? Es muy fácil.
Es un pecado que nosotros muchas veces tendemos a minimizar, ¿así se dice? Se llama el chisme. ¿No? Un hermano pecando, Pablo manda una carta para corregir a los que están pecando. Un hermano pecando y una iglesia entera abandona su celo para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque un hermano habló a otro hermano y ese hermano habló a otro hermano y la esposa de ese hermano habló a otra, y en un par de semanas la iglesia entera estaba enojado con Pablo. ¿Cómo puede pasar eso? Porque el enemigo sabe muy bien que el chisme destruye la obra de Dios en la iglesia. Es por eso que luego en el Nuevo Testamento Pablo va a incluir el chisme como uno de los peores pecados. Él, dando una lista de los peores pecados, Pablo habla del asesinato, habla del pecado sexual, habla de todo tipo de pecado horrible, y en medio de esa lista incluye el chisme. Y Satanás sabe muy bien qué tan poderoso es el chisme. Es más, el primer pecado que entró en el mundo entró ¿por qué? Porque el diablo fue chismoso. Porque Adán y Eva estaban en el jardín y viene el serpiente, el diablo, y le dice, viene con chisme, ¿no? ¿Y qué es el chisme? Es cuando alguien toma la verdad y lo cambia un poquito. Viene Satanás a Eva y a Adán y dice, Dios sabe, Dios le dijo que no comieran el fruto, pero es porque Él sabe si comen el fruto usted puede ser como Él. Y con un chisme, toda la humanidad está bajo la maldición del pecado. ¿No? También en Mateo capítulo 4, versículo 1. Cristo está a punto de empezar su ministerio. Y va al desierto y viene Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Tienta a Jesucristo, ¿no? 3 veces. Pero ¿cómo tienta Satanás a Jesucristo? Usando la palabra de Dios. Y toma la palabra de Dios fuera de contexto, como un chismoso, y dice, pues mira, si claro la Biblia dice esto, pero tú podrías hacer esto y lo mismo, ¿no? Y con un chismoso el diablo tienta a Jesucristo. ¿Y cómo responde Jesucristo al chisme del diablo? Con la palabra de Dios. Dice, mira, tú dices esto, pero la palabra de Dios dice esto. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3. Lo voy a leer para asegurarme de que lo estoy con. Los primeros 3 versículos de 2 de Timoteo. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Saben lo que es el blasfemo? Un chismoso. Alguien que toma la verdad, lo cambia un poquito para cumplir sus deseos y lo aparte a otros. Y Pablo le dice a Timoteo que en los últimos días, cuando venga el anticristo, eso es lo que estará pasando, ¿no? Seamos gente que ruega fervientemente participar en las cosas de Cristo e ignoremos a los chismes. Porque lo único que hace el chisme es
robarnos de nuestra pasión ferviente para la obra de Dios. Es por eso que en la iglesia muchas veces, mira, la realidad es que probablemente en nuestra historia nunca tendremos un hermano o una hermana que es tentado a asesinar a otro hermano, ¿no? No hay muchos asesinos en la iglesia. Probablemente no tendremos, por favor Dios, que nunca tengamos un, ¿cómo se llama? Alguien que abusa de los niños. Eso. Pero no seamos ignorantes a la profundidad de lo pecaminoso que es el chisme en la iglesia. Cuando damos oportunidad para que el chisme en la iglesia prevalezca, la iglesia entera pierde su celo para la obra de Dios. Número 2. En este capítulo Pablo nos va a demostrar que debemos de vivir sin reproche. Esa es la palabra, ¿no? Reproche. Miren los versículos 16 al 24. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación por ustedes. Pues a decir verdad aceptó nuestra exhortación, pero estaba más que listo para ir a verlos y por su propia voluntad. Y junto con él enviamos al hermano a quien todas las iglesias elogian por su trabajo en el Evangelio. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar la buena voluntad de ustedes. Así evitamos que se nos censure en cuanto a esta abundante ofrenda que administramos, pues procuramos hacerlo todo con honradez, no solo ante el Señor, sino también ante los hombres. Con ellos enviamos también a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y que ahora muestra más diligencia por la gran confianza que tienen en ustedes. En cuanto a Tito, él es mi compañero y colaborador para con ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, ellos son mensajeros de las iglesias y son una honra para Cristo. Por lo tanto, ante las iglesias demuestren a estos hermanos su amor por ellos y porque nos sentimos orgullosos de ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo, hablando de esta ofrenda que va a enviar, él dice, vamos a enviar esta ofrenda con Tito y con este otro hermano. La realidad es que no sabemos quién es el otro hermano de quien está hablando Pablo, ¿no? Pero sabemos que Pablo va a mandar la ofrenda con Tito y con otro hermano. ¿Por qué es importante esto? Porque Pablo dice, mira, yo no voy a llevar el dinero, vamos a mandar a Tito, quien ustedes conocen y confían en él, y vamos a mandar a este otro hermano que todas las iglesias tienen confianza en él, para que seamos sobre reproche en cuanto al dinero, para que ustedes sepan que el dinero que envió esta iglesia va a llegar a la iglesia que lo va a recibir por completo y no se van a tomar un poquito para ellos mismos, ¿no? Locura lo que está pasando en este país hoy día en el gobierno, ¿no? El DOGE, ustedes saben lo que es eso, el departamento de, qué sé yo, ¿cómo traducirlo? De eficiencia en el gobierno, ¿no? Han encontrado billones de dólares que eran designados para esta cosa y nadie sabe dónde están. O millones de dólares que ni siquiera están siendo gastados para cosas que tú o yo votamos para que fueran gastados. La pérdida de confianza del pueblo en sus líderes, en cómo están gastando dinero, es increíble. Cómo ellos están gastando nuestro dinero, nuestros impuestos, ¿no? Es similar a lo que pasó en Argentina
con el presidente de Argentina en los últimos pares de años. El Salvador, lo mismo, ¿no? Bukele. Es impresionante. Pablo aquí está diciendo y asegurando, mira, la ofrenda que ustedes dan va a llegar donde va. Y para que sepan que estamos sobre reproche, vamos a mandarlo con Tito, el pastor que ustedes conocen y confían en él, y con este otro hermano. No sabemos quién es el otro hermano, pero ellos sí sabían, y obviamente era un hermano que no solo ellos confiaban en él, sino todas las iglesias en Grecia confiaban en este hermano. Y Pablo dice que vamos a hacer esto para que nadie pueda venir y decir que nosotros estamos tomando parte de la ofrenda y gastándolo incorrectamente, ¿no? Los comentaristas tienen diferentes ideas de quién es este hermano. Puede ser Lucas, Bernabé, Silas, Timoteo, no sabemos, pero sabemos que todos ellos confiaban en ellos. Pablo tomó medidas intencionales para que nadie los culpara de robar dinero y para que no hubiera semilla donde pudiera crecer el chisme, ¿no? Tal como dice 1 Samuel 16, versículo 7. Porque el Señor no ve como ve el hombre mira las aspiraciones, apariencias exteriores, pero el Señor mira el corazón. O como dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en favor ante Dios y los hombres. Nosotros deberíamos de vivir sin reproche para que todos los que están en nuestra vida, mis familias, mis vecinos, mis colegas, especialmente los que están en mi vida que no conocen a Cristo, me miran a mí y digan, Él es quien dice quién es. Él cuando dice sí, es sí, cuando dice no, es no. Y Él proclama a Jesucristo como Señor y Salvador y vive como si Cristo es su Señor y Salvador. Para que nadie nos mire y diga, hipócrita, ¿no? Pregúntate, ¿vives de una manera irreprochable en tus decisiones financieras, en tus relaciones personales? ¿Qué medidas puedes tomar para asegurarte de que tu vida y tu liderazgo estén fuera de toda duda en tu vida? Mira, ahí en sus notas escriba esto, Mateo 18, versículo 6. Uno de los versículos que dan más temor en mi vida que otro. Estas son las palabras de Cristo cuando Él dice, sería mejor que pusieran una piedra angular alrededor de su cuello con cadenas y tirarlos en el océano y que hundan y se ahogan. Mejor eso que uno de ustedes hagan causar, tropezar a uno de estos menores espirituales al lado de ustedes. Esas son las palabras de Cristo. Mejor que ponemos a cadenas un piedra angular y te tiran al océano y te ahogas, a que vivas la vida de una manera que hagas tropezar a alguien menor en la fe alrededor tuyo. Lo repetiría otra vez, pero creo que ya entienden lo que está diciendo Cristo, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de modelar. Si yo voy a clamar el nombre de Cristo, si yo voy a decir que soy cristiano, tengo el deber de modelar una vida rendida al señorío de Cristo, una vida dependiente de la gracia transformadora de Cristo, pero una vida también que modela para los que tienen menos edad espiritual de mí y especialmente los que no conocen a Cristo en mi vida, de modelar una vida que representa bien a Cristo. Porque si yo vivo mi vida diciendo una cosa pero viviéndolo de otra manera y hago tropezar o hago pecar a otro hermano porque me miran a mí y dicen, pues si el pastor lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Yo tengo que responder a Dios por eso. Y sería mejor ahogarme en el océano con una piedra angular alrededor de mi cuello
Ay, no. Vivamos sin reproche. Y finalmente, Pablo dice que debemos de vivir una vida de la cual podemos ser orgullosos, ¿no? Warren Wiersbe dice, Pablo había estado alardeando ante otros de la generosidad de la iglesia de Corinto y ahora quiere asegurarse de que los corintios no lo avergüencen. Más que eso, de que los corintios sean gente de su palabra, que cumplen lo que habían dicho. Él parece estar diciendo, si no haces tu parte, desanimarás a otros cristianos y dañarás toda la ofrenda. Pablo quiere gloriarse en ellos. Si miran los versículos 2 y 3 otra vez, él dice que quiere gloriarse en ellos. La palabra ahí es keneo, privar, dejar vacío o hueco. Él no quiere que resulten vacíos en esto. Pablo quiere gloriarse en ellos, quiere que lo que él ha dicho acerca de ellos sea cumplido, que ellos cumplan su palabra para que toda Grecia mira a Corinto como un ejemplo que seguir, no como un ejemplo vacío, que han dicho que van a hacer esto pero no lo hacen. O como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, pero no he hecho uso de ninguno de estos derechos, ni estoy escribiendo estas cosas para garantizar dicha disposición, porque preferiría morir que nadie me prive de mi terreno por la alardear. Preferiría morir que ser una persona que dice una cosa pero no lo hace. Que la gente me mira a mí como alguien que cuando dice algo que digan que sus palabras son vacías, ¿no? Pablo quiere que las donaciones de Corinto sean un acto voluntario. En otras palabras, Dios quiere que nuestras donaciones sean un acto voluntario y con entusiasmo. Que no sean una pelea de último momento o un regalo forzado. Dios quiere poder orgullarse en nosotros. Orgullizarse. Gracias. Oh. Necesito otra dona. Pregúntate esta mañana, ¿dónde te está llamando Dios a dar un paso de fe? ¿No? ¿Cómo sería dar de una manera que demuestre una confianza radical en Él y haga que otros se jacten de Jesucristo? Mira, quizás para ti empezar con 1% de lo que Dios te ha dado es un paso de fe, ¿no? Pero tomen un paso de fe. Para algunos de ustedes dan el diezmo todos los meses y un paso de fe es empezar a dar 11%. Pero dé un paso de fe y cumpla lo que Dios te está llamando a hacer para su obra. Hermana. Es griego, sí. Nosotros hemos tomado un paso de fe decidiendo ir a un edificio nuevo para nosotros. Mira, la realidad es que nosotros no hemos llenado este edificio. Pero Grace Fellowship ha tomado un paso de fe. Y hemos gastado $5 millones para ese nuevo edificio. Y no es para que nosotros digamos, mira nuestro edificio. No. Es porque podremos llenar ese edificio con 300% más personas que podamos llenar aquí. Porque nosotros sabemos que en el norte de Katy hay más de 70,000 personas que no conocen a Cristo. 70,000. Vivamos nuestra vida de una manera
que nuestros colegas, nuestros vecinos, nuestros amigos digan, mira, Jeff es una persona que vive lo que dice. Que no digan, es uno de esos cristianos religiosos que no vive de una manera el domingo y los otros 6 días a la semana vive de otra manera. No, vivamos nuestra vida de una manera que Dios nos puede utilizar para modelar a todos los que Él ha puesto en nuestra vida el Evangelio de Cristo, para que ellos también se rindan al señorío de Cristo, para que ellos también entreguen sus vidas y vivan para los propósitos de Dios. Y que en 2 años de entonces estamos hablando del otro edificio que tenemos que construir sobre nuestro terreno porque ya no quepamos ahí, por los seres que se han entregado al señorío de Cristo. Y que en 2 años estemos mandando misioneros al otro lado del mundo, a los grupos no alcanzados, a llevar el Evangelio donde no tienen oportunidad de leer la Biblia o escuchar el Evangelio. Amén. Señor, nosotros queremos ser rendidos a ti, utilizados por ti, convertidos por ti en tu semejanza. Gracias, Señor, por la gracia y el don que nos das cada minuto de cada día, de vida, de provisión, de bendición, de misericordia, de perdón. Señor, úsanos para tu obra, para extender esa gracia a todo aquel que no te conoce en nuestras vidas. Todo aquel que has puesto en nuestra vida, sea colega, familia, amigo, vecino. Y danos una pasión ferviente para demostrar tu gloria y tu gracia y tu evangelio en el mundo, para que ellos también quieran conocerte y rindan su vida a tu señoría y experimentan la gracia y el perdón de tu evangelio y la bendición de tu Espíritu Santo, santificándoles a ellos también. Señor, queremos ser quien declaramos ser, amantes tuyos, servientes tuyos, hijos e hijas del Dios viviente, diferentes del mundo. Señor, mata todo chisme que existe en la iglesia. Manda que el enemigo salga de aquí, Señor. Que este sea un lugar de vida abundante, de misericordia, de exhortación, de santidad, de familia, Señor, donde estamos cada uno animando al otro, no derrotando al otro. Para tu gloria, Señor, y tu obra, que se haga todo esto en tu nombre, Jesucristo.